Entonces vamos a ir a ver cómo es que trabajamos esto directamente en un ejercicio. Nada más aquí para aclarar, a veces aparece esta palabra circunscrito y también aparece inscrito o inscrita, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes les diga que, por ejemplo, un polígono está circunscrito a una circunferencia, circunscrito quiere decir que está el polígono como por fuera, como que el polígono está encerrando a la circunferencia, ¿ok? Entonces aquí tenemos que un triángulo está circunscrito a esa circunferencia, ¿verdad? Si dice que está inscrito, por ejemplo aquí la circunferencia, esta de aquí adentro, vamos a decir que está inscrita en el triángulo, o sea, está adentro del triángulo y tiene que como tocarlo, ¿verdad? Como que los lados del polígono deben ser tangentes a la circunferencia. ¿Okay? Entonces, inscrito significa que está como adentro, ¿verdad? Vamos a decir que es como adentro. Y circunscrito, vamos a decir que está como afuera, ¿verdad? Podríamos decir que son como si, ¿ok? Entonces aquí, por ejemplo, podría pasar al revés, ¿verdad? Que la circunferencia esté circunscrita y que el polígono esté inscrito, ¿verdad? Entonces aquí decimos, el polígono se encuentra inscrito, o sea, el cuadrado está adentro de la circunferencia y aquí vamos a ver que los vértices son puntos de la circunferencia, eso se llama que está inscrito dentro de la circunferencia y al mismo tiempo entonces la circunferencia se va a encontrar circunscrita al polígono. Okay, entonces circunscrito es como el que está afuera, inscrito es como el que está adentro. Nada más eso es para que ustedes lo tengan ahí en consideración. Vamos a ir se me olvidó aquí. Entonces vamos a ver algunos polígonos. Okay, vamos a ver aquí. Ahorita vamos a hacer este ejemplo. Ustedes vean cómo se aplica lo de las fórmulas. Pero vamos a dibujar aquí un polígono regular. Vamos a hacer un pentágono. ¿Okay? Eso sería un pentágono regular. Voy a quitar la cuadrícula porque no nos interesa en este momento. Nada más nos interesa cómo ver el polígono. ¿Okay? Entonces tenemos ese polígono. Esto es un polígono regular. ¿Qué significa que sea un polígono regular? El polígono regular es aquel polígono en el que todos los lados miden lo mismo. Entonces, por ejemplo, si este lado de aquí yo digo que mide 10 centímetros, entonces este va a medir 10, este va a medir 10, este 10. Todos los lados van a ser iguales. También todos los ángulos van a ser iguales, ¿verdad? Y resulta que en un polígono regular, resulta que en un polígono regular se cumple que los ángulos siempre son exactamente iguales todos, ¿ok? Me están quedando externo, interno, ok. Si vemos este ángulo que está aquí, dice que mide 108. Okay. Este de acá dice que mide 108. Este de aquí dice que mide 108. Estos ángulos que se forman como por dentro del polígono, okay, estos que se forman en el vértice dentro del polígono, a esos ángulos se les llama ángulos internos. Okay. Estos son ángulos internos. Este ángulo de aquí, voy a borrar, es que me salió doble. Okay. Este ángulo de aquí y este ángulo de aquí, vea que miden lo mismo. En un polígono regular sucede eso. Si yo hago este ángulo de aquí también, vamos a ver hacia qué lado era, para acá, para acá. Si yo hago este ángulo de aquí arriba, el ángulo D, este ángulo de ahí, también veo que me da 108. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en un polígono regular todos los ángulos miden lo mismo. Lo que pasa es que no miden lo mismo los ángulos internos de un pentágono que los ángulos internos, por ejemplo, de un hexágono. Vamos a ver un hexágono. Ceci tiene una pregunta. Activo el micrófono, me escucha, ¿verdad? Sí. Me voy a salir de la clase para que me vuelva a aceptar. Es que se quedó pegada, solo lo escucho, pero nada más. Ok, está bien. Ok, gracias, profe. Ok. Entonces aquí en este lado izquierdo tenemos un pentágono y en el lado derecho tenemos un hexágono. Vemos que en el pentágono los ángulos internos, estos se llaman ángulos internos, miden 108, pero en el hexágono miden 120. Resulta que esto pasa con todos los polígonos. Si yo hago un heptágono, o sea, un ángulo que tenga un polígono que tenga 7 lados, entonces los ángulos internos van a ser un poquito más grandes. No van a medir 120, sino que van a medir Pero, bueno, aquí lo estamos viendo porque el programa me lo permite, ¿verdad? Bueno, estos no me sirven, estos voy a borrarlos, están mal dibujados. Ok, entonces estos son los ángulos internos del pentágono y estos son los ángulos internos del hexágono. Hay una fórmula que me dice cuánto miden los ángulos internos, ¿verdad? Y esas son las que nosotros vamos a ir observando aquí desde la
antología. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer estos porque algunos nos los dan como al revés. Aquí vienen las fórmulas. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide un ángulo interno, tengo que utilizar esta fórmula. ¿Ok? Esta fórmula me dice, la medida de un ángulo interno es 180 y adentro del paréntesis viene n-2 y debajo de toda esa formulita viene n. ¿Qué significa todo eso? Bueno, n representa el número de lados del polígono, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo estoy trabajando en un pentágono, entonces, y me preguntan, ¿cuál es la medida del ángulo interno de un pentágono? Entonces, sin tener que ir al dibujo, como nosotros estamos viéndolo ahí en el GeoGebra, yo puedo saber cuánto mide el ángulo interno, cada uno de los ángulos. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, aquí viene n-2, ¿verdad? Y aquí abajo viene n. Entonces lo que tengo que hacer es sustituir, cambiar este n, cambiarlo por el número de lados del polígono que yo estoy trabajando, que en este caso estoy trabajando con un pentágono. Yo sé que el pentágono, la cantidad de lados es 5, o sea, n, que es el número de lados, son 5. ¿verdad? Entonces, esto simplemente me voy para la calculadora, lo pongo así, ¿verdad? 180, paréntesis, 5 menos 2, o sea, n menos 2, y debajo el n, que en este caso sería 5, y me dice que es 108. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto recuerden que se le pone grados, ¿verdad? Para decir que es ángulo. Me está diciendo que cada uno de los ángulos internos del pentágono mide 108, ¿ok? Y que era lo que nos decía aquí el dibujito, ¿ven? Cada uno de los ángulos internos mide 108, 108, cada uno de estos ángulos internos mide 108. Esa fórmula funciona para cualquier polígono. Si yo lo hago, por ejemplo, en un hexágono y me preguntan cuál es la medida del ángulo interno de un hexágono, entonces yo tengo que hacer la misma fórmula, nada más que ahora el n en un hexágono no va a ser 5, sino que va a ser 6, ¿verdad? Entonces va a ser 180 por n menos 2, ¿verdad? Aquí en vez del n voy a poner 6 menos 2, y aquí abajo venía n, que no lo voy a poner, sino que voy a poner el 6, ¿verdad? Sustituyo la n, porque la n en realidad es un campito que está ahí como diciéndome, aquí debo poner el número de lados, ¿verdad? Entonces me voy para la calculadora, hago exactamente lo mismo, pero en vez de poner un 5 pongo un 6, y entonces ya me dice que el ángulo interno de un hexágono es 100, ¿ok? Vamos a ver qué sentito por aquí, vamos a ver, aquí vean, pregunta de la tarea, nonágono regular, ¿verdad? El nonágono tiene 9 lados. ¿Cuál es la medida del ángulo interno? Aplicar esa fórmula que nosotros estamos haciendo ahí. Entonces ustedes nada más aplican la fórmula. Aquí, en vez de poner un 6, ponen un 9 y ya van a tener aquí la respuesta. ¿Okay? Esa es la primera fórmula que estamos viendo, la del ángulo interno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿usted podría ponerlo otra vez en la calculadora? Toquecillo. Me hace favor. ¿Cómo se pone la calculadora? Listo, muchas gracias. Profe, solo lo vamos a trabajar en regulares, ¿verdad? Sí, solamente vamos a trabajar con polígonos regulares. Los polígonos irregulares, lo único que vamos a hacer es calcular el área. De hecho, van a venir problemas como este en el examen y probablemente solo viene uno, que es como calcular áreas, ¿verdad? Pero luego lo vamos a ver, esto es muy sencillo porque uno lo que hace es buscar figuras conocidas y los únicos polígonos irregulares que vamos a hacer es esto, y es para calcular áreas. Lo que son los ángulos internos, los ángulos centrales, la apotema, todo eso lo vamos a trabajar en polígonos regulares, ¿ok? Bien, entonces aquí les estaba mostrando que, por ejemplo, en un pentágono entonces nosotros tendríamos 5 ángulos internos y todos esos ángulos internos miden igual, ¿verdad? Porque estamos en un polígono regular. Si es polígono regular significa que todos los ángulos internos miden lo mismo y que todos los lados miden lo mismo. Eso es lo que significa que sea polígono regular. Lo mismo pasa aquí con el hexágono, ¿verdad? Cada uno de los ángulos internos mide 120, 120, 120, ¿verdad? Y la única diferencia es que aquí, por ejemplo, tenemos 5 ángulos internos porque son 5 lados nada más, y aquí tenemos 6 ángulos internos porque esto es un hexágono, entonces va a tener más ángulos. Entonces, alguien podría preguntarse cuánto suman entre todos, ¿verdad? ¿Cuánto suman entre todos los ángulos internos de un pentágono? Entonces yo podría decir, bueno, son 108 más 108 más 108 más 108 más 108 más 108, ¿verdad? 5 veces, ¿verdad? Porque son 5 ángulos internos, entonces yo podría decir, si los sumo todos, vamos a ver cuánto me da. Bueno, es más fácil hacer, ¿verdad? Es más fácil hacer 108 por 5, ¿verdad? Que sumar los 5 veces. Da lo mismo. Ustedes pueden hacerlo como quieran.
pueden sumarlos las 5 veces o pueden multiplicarlo por 5, que al final de cuentas la multiplicación es una suma, pero de alguna manera resumida. 540, ¿verdad? Entonces nosotros decimos que si sumo, ¿verdad? La suma de los ángulos internos, en este caso en un pentágono, es igual a 540, ¿verdad? Si yo los sumo todos, me da 500. Y si hago lo mismo en un hexágono, ¿verdad? Entonces la suma de los ángulos internos de un hexágono sería 120 multiplicado por la cantidad de lados, que en este caso son 6, es decir, me daría 212, 720, así 360 y 360, 720, bueno, sería 120 por 6, ¿verdad? Y nos da 720, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque la segunda fórmula que ustedes tienen que aprenderse es la suma de los ángulos internos. Como nosotros aquí ya habíamos calculado, ¿verdad?, los ángulos internos, entonces ya teníamos que, por ejemplo, cada uno de los ángulos internos medía 108. Pero bueno, si no supiéramos que cada uno de los ángulos internos de un pentágono mide 108 y me preguntan por cuánto es la suma de la medida de los ángulos internos, o sumo, ¿verdad? Ven que la diferencia es que aquí dice suma de los ángulos internos y aquí dice ángulo interno. Entonces, ángulo interno es que me preguntan por un solo ángulo interno. En cambio, la suma de los ángulos internos es que me están preguntando de que si yo agarro todos los ángulos internos y los sumo, ¿cuánto me da? Bueno, entonces hay una fórmula para eso. La fórmula es 180 por n-2. Es prácticamente la misma, nada más que sin dividirlo entre n, o sea, sin repartirlo entre los 5 lados o entre los 5 ángulos que hay, o entre los 6 ángulos que hay, ¿verdad? Entonces, esa se pone con este símbolo, que este símbolo significa en matemáticas suma. Ese símbolo significa suma. Entonces, suma de la medida de los ángulos internos es igual, ¿verdad? Entonces, por eso viene aquí este símbolo, que es así como una especie como de E, digámoslo así, punteada, ¿verdad? Eso significa suma, la M significa medida, ángulo, ¿verdad? Y la I significa interno, ¿verdad? Entonces eso es lo que significa este simbolillo que viene ahí. Entonces lo único que haríamos es, bueno, me preguntan por un pentágono, entonces sería 180 por n-2, ¿verdad? Pero no vamos a poner n, sino que como esto es un pentágono, entonces voy a poner un 5. Ok, pongo un 5 porque es un pentágono. Entonces me voy a la calculadora y pongo 180 por 5 menos 2, me da 540, que era lo que nosotros habíamos calculado anterior, ¿verdad? Si lo hacemos en el hexágono, también nos va a dar, aquí nada más sería 180 por 6 menos 2, 180 por 6 menos 2 da 720. Si me preguntaran por un decágono, por ejemplo, que el decágono tiene 10 lados, entonces 180 por 10 menos 2, entonces yo sé que la suma de los ángulos internos es de 1440. ¿verdad? Eso es lo que suman todos. Si lo divido entre la cantidad de lados, que en este caso estoy haciendo que son 10, un decágono, voy a obtener lo que mide cada ángulo interno. Entonces en este caso cada ángulo interno va a medir 140. ¿Okay? Entonces esa es la segunda fórmula que vamos a aprender. La suma de los ángulos internos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Daniel? Profesor, una pregunta. En un hectágono siempre va a ser 180 los ángulos, o es un número X. Puede cambiar el ángulo, 160, 140. En esta fórmula siempre se va a respetar este 180, ¿verdad? Si le preguntan por la suma de la medida de los ángulos internos, ustedes siempre van a respetar este 180 para cualquier polígono, ustedes lo van a poner. Tiene que ser 180 cerrado. Y este menos 2 también lo van a poner. Lo único que ustedes van a cambiar dependiendo del polígono es el n. ¿verdad? Si dice que son un octágono, entonces lo cambian por un 8. Si dice que es un nonágono, entonces lo cambian por un 9. Si dice que es un decágono, entonces lo cambian por un 10. ¿verdad? Entonces nada más lo van cambiando. Okay, gracias. Elena. No, perdón, estaba Magali primero. Profe, una consulta. Yo en la tarde estoy viendo eso, los polígonos regulares. Estoy con duda de eso de los ángulos central, el interno y los externos. ¿Cómo sabe uno las medidas? O sea, hay que hacer un dibujo, no sé, profe. O no sé si, no sé. Ok, ya le voy a decir cómo. ¿Quién me habló? Elena. Profe, yo, digamos, es de la tarea, digamos, donde dice lo nonágono regular, eso es colocar las fórmulas, o estoy equivocada. Ok, en esta del nonágono regular le preguntan por cuál es la medida de un ángulo central.
Entonces, nonágono usted sabe que tiene 9 lados, ¿verdad? Entonces, hay una fórmula para el ángulo central. La fórmula del ángulo central es 360 dividido entre n. Y aquí le voy respondiendo también de una vez a porque me habló Magali. Entonces, si me preguntan por el ángulo central, tengo que usar la fórmula del ángulo central. Si me preguntan por el ángulo interno, la fórmula del ángulo interno es 180 por n menos 2 dividido entre n, ¿verdad? Entonces tengo que utilizar esa fórmula, ¿verdad? Lo que yo tengo que hacer es cambiar la n por el número de lados que me está indicando. Como es un nonágono, entonces tengo que cambiarlo por un 9. Lo meto en la calculadora y me fijo cuánto me da, ¿verdad? Puede ser que me dé 10 o que me dé 12 o que me dé 30, lo que sea que me dé, es lo que yo voy a poner ahí, ¿verdad? Aquí tengo que poner un número, ¿verdad? El resultado de la fórmula. Y la suma de los ángulos internos fue la otra que vimos. La suma de los ángulos internos siempre va a ser 180 por n menos 2. O sea, ustedes tienen que usar la fórmula, tienen que usar la fórmula, tienen que usar la fórmula. Pero ¿la fórmula de qué? La fórmula de ángulo central, la fórmula de ángulo interno, la fórmula de la suma de los ángulos internos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la que me pregunten, dependiendo del valor que me pregunten, ¿verdad? Respondiéndole a Magali, respondiéndole a Elena, a las dos, yo voy a usar la fórmula que me indican. Y aquí están, ¿verdad? Aquí vienen muy claritas, por eso les digo que a veces uno se las aprende y hasta es mejor. Si me preguntan por ángulo central, entonces yo tengo que usar esta fórmula, ¿ok? Lo único que hago es cambiar el n. Perdón, profe, usted no me puede enviar esa fórmula, esa fórmula, es así, para sacarle copia. Sí, eso está ahí en antología en la página 82. Voy a tomarle aquí un screen, ¿verdad? Eso está ahí en la antología también. Ahí lo pasé por WhatsApp. Gracias, profe, se lo agradezco mucho. Ok, voy a seguir respondiendo aquí preguntas. Glenda. Profe, a la hora, digamos, que, perdón, es que no me estaba funcionando. A la hora de que uno tiene que contestar en el examen, tiene que poner esta M mayor que I o solamente pone 180 grados en... Solo puede, si quieres, solo pone la fórmula. No hace falta que ponga esta simbología de aquí. Esta no es obligatoria, es obligatorio. Usted si quiere nada más pone la formulita. Esta sí tiene que aparecer. Ok, y profe, entonces en el ángulo central siempre va a ser 360 o puede tener o alguna otra medición, como No. digamos, este hexágono que dice 120, no 108, ni 180. No, el resultado para cada uno va a ser diferente, pero la fórmula va a ser la misma. ¿Verdad? Hasta cuando le digan, ¿cuál es el ángulo central de un decágono? Entonces usted usa esta fórmula, 360 sobre n. Lo que cambia es el que usted va a poner abajo, ¿verdad? Porque si es un decágono son 10. Entonces sería 360 de 10, ¿verdad? Y usted lo mete en la calculadora y se fija cuánto da. Pero si fuera un octágono, entonces es 360 entre 8. Usted lo que va a cambiar es la n. Si le dicen que es un heptágono, entonces 360 sobre 7, ¿verdad? Entonces el 360, el número que viene en las fórmulas, ese no cambia, ese número no cambia, ese no cambia, ese no cambia, ese no cambia. Lo que cambia es el resultado, ¿verdad? Porque son diferentes operaciones, entonces va a dar diferente. Por ejemplo, aquí da 36, aquí no me acuerdo cuánto da, pero creo que es 45. Aquí da un poquillo más. Pregunta, profe. Ronald, un momentito porque me faltó responderle a Elia. Profe, yo me perdí. Vuelva al anterior, dijo, a lo que estaba explicando anteriormente, una operaciones de arriba, dijo, porque yo me perdí, no sé si hay que usar las dos fórmulas, la 360N y después al mismo tiempo la 180N menos 2, ¿o cómo? Es la que le pidan. No me perdí. Ok, es la que le tengo pidan. una serenata aquí en la casa. Sí, es la que le pidan. En algunos casos le van a preguntar cuál es el ángulo central. Entonces usted usa solo esta. Si eso es lo que le preguntan en el ejercicio, usan solo esto. Si le preguntan cuál es el ángulo interno, ¿cuánto mide? Entonces usan solo esa, ¿ok? Porque es la que le piden ángulo interno. En la tarea me están preguntando por 3. Me están preguntando por ángulo central, tengo que usar la del ángulo central. Luego me están preguntando por ángulo interno, tengo que usar la del ángulo interno. Y luego me están preguntando por la suma de los ángulos internos, entonces tengo que usar la fórmula de los ángulos internos. En total son 8 fórmulas. Y yo, bueno, esta no es realmente una fórmula, sino esto es como casi que tengo que decirlo así, ¿verdad? Es un resultado exacto, ahorita lo vamos a ver. Pero yo tengo que aprenderme esas, tengo que usarlas. Ronald, ahora sí. No sé si Glenda le quedó alguna duda antes de que me diga Ronald. No, profe, lo que quería estar segura era, digamos, que no tenía que poner la medida de
del ángulo adentro, sino que siempre la fórmula empezaba con 180. Así Eso era es. Si la fórmula se le respeta a estos valores, es lo que se le llaman constantes, no se cambian. Lo que se cambian son las letras, la variable, la n. Ok. Ahora sí, Ok, Ronald. gracias, profe. Mi pregunta es, digamos, siempre nos van a dar 180 o 360 y después las figuras van a ser diferentes. Sí, exactamente, ¿verdad? Estos valores no cambian, esto siempre va a ser, en el ángulo central siempre va a ser 360, en el ángulo externo siempre va a ser 300, en el ángulo interno siempre va a ser 180, 180, depende de lo que me pidan, ¿verdad? En las diagonales siempre va a ser un -3, y luego ya el área del polígono regular luego lo vamos a analizar porque es diferente. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos, porque aquí, por ejemplo, hemos estado hablando del ángulo central y todavía no la hemos aplicado. Entonces, por ejemplo, a ustedes les va a venir una pregunta y les van a decir así: calcule la medida del ángulo central de, y aquí le pueden poner que calcule la medida del ángulo central de un decágono, por decir algo, y que luego calcule la medida del ángulo central de un octágono. Entonces, yo me fijo aquí, me están diciendo, calcule la medida del ángulo central. Tengo varias opciones para utilizar, pero solo hay una que me sirve. O sea, tengo un montón de fórmulas, pero solo hay una que me sirve porque solo hay una fórmula que se adapta a lo que me están preguntando. ¿Qué me están preguntando? Por el ángulo central. ¿Cuál fórmula tengo que utilizar? La fórmula del ángulo central. No puedo usar la fórmula del ángulo interno porque me están preguntando por la fórmula del ángulo central. ¿Ok? Entonces yo lo que hago es que copio la fórmula del ángulo central, que sería 360 sobre n. Esa es la fórmula que tengo que utilizar. ¿Ok? El 360 es constante, es decir, ese no lo voy a cambiar, ese viene en la fórmula me lo dice, o sea, ese tengo que respetarlo. Pero yo sé que lo que yo tengo que cambiar es el n, ¿verdad? El n cambia dependiendo del polígono en el que esté. Si yo estoy en un decágono, entonces lo que voy a hacer es que voy a usar la fórmula de la siguiente manera. El 360, eso es de la fórmula, no lo voy a cambiar. El n es el que voy a cambiar. Como es decágono, muy bien, lo voy a cambiar por un 10. Entonces, en vez de poner la n ahí abajo, aquí abajo estaba la n, pero no la voy a poner. Voy a poner un 10, porque un decágono tiene 10 lados, ¿ok? Entonces, ya eso yo lo puedo meter en la calculadora, porque ya no hay letra. Cuando ya no hay letras, yo lo puedo meter en la calculadora. Entonces, yo pongo 1600. es una división, ¿verdad? Es una fracción. 360 dividido entre 10, ¿verdad? Es una fracción. Lo puedo poner así, como fracción, que me va a dar 36, o lo puedo poner como división, ¿verdad? Cualquiera de los dos está bien, pero es división. Entonces 36. Entonces yo lo único que tengo que hacer ahí en la respuesta es decir, el ángulo central de un decágono mide 36, ¿ok? ¿Y cuál es la medida del ángulo central de un octágono? Bueno, en un octágono aplico la misma fórmula y en vez de poner en n un 10, porque ya antes era un 10 porque era un decágono, ahora es un octágono, ¿verdad? Tal vez a veces sale como octógono, cualquiera de los dos está bien. Entonces aquí la n vale 8, entonces en vez de poner la n abajo, voy a poner un 8 porque yo sé que es un octágono, un octógono, ¿ok? Entonces hago 360 dividido entre 8, me da 45, o también lo puedo poner así en fracción, 360 dividido entre 8 me da 45, cualquiera de los dos está bien. Entonces la respuesta va a ser 45. Vean, por ejemplo, en el examen no viene, vamos a ver en otro examen de estos un poco, déjame ver si vienen este. Bueno, sí vienen, pero no como quiero. Entonces, Profe, sí. pero vea, una consulta, ¿cómo sé yo? Bueno, ahí vienen las fórmulas de cada uno, pero ¿cómo sé yo, digamos, que digamos, lo que está poniéndose ahí, digamos, del octágono, decágono, que es la 360 sobre 10, obviamente? ¿Cómo sé que ellos van en esa fórmula? Y los otros, ¿cómo sé yo para que, digamos, un hexágono o un cuadrado que de cada fórmula de ellos? ¿Cómo lo sé para ponerle las fórmulas? La fórmula es la misma para todos, ¿verdad? Y en la pregunta le van a decir cuál es el polígono. Por ejemplo, aquí le están diciendo que es un nonágono, ¿ok? Las fórmulas son las mismas, la del ángulo central, la del ángulo externo, todas son la misma para los diferentes polígonos. O sea, la del ángulo central de un nonágono es la misma fórmula de un decágono, ¿verdad? Esa es la gracia, que uno con una sola fórmula puede usarle para todos. Y en la pregunta le van a decir cuál tiene que utilizar. Bueno, más o menos, me quedo, no entendí muy bien.
vamos a seguir haciendo ejercicios para que vean, porque esto, como todo en matemáticas, es práctica, ver ejercicios, ver ejemplos, y vamos a ir viendo cómo aparece. Bien, es que luego vamos a ver estos, este de aquí, luego vamos a ver estos, porque por ejemplo aquí dice, hay calcular la medida, bueno, esta me sirve, determina el número de diagonales desde un vértice de un cuadrado. Ve, aquí le dicen, tiene que aplicar en un cuadrado la fórmula de diagonales desde un vértice. Entonces nosotros aquí vemos que hay una fórmula de diagonales desde un vértice. Tengo que utilizar esta fórmula. Okay, son 8 fórmulas diferentes. Como les digo, esta no es realmente una fórmula, pero vamos a ir paso a paso. Bien, les estuve hablando de el ángulo interno, ¿verdad? El que vimos aquí fue ángulo interno. Ahora estábamos hablando de ángulo central, pero ¿qué es un ángulo central? Bueno, según lo que vimos la semana pasada en la clase del viernes, un ángulo central es un ángulo que se encuentra entre dos radios. Recuerden que no es lo mismo en un polígono de estos, un radio, que una apotema. Son cosas diferentes. Entonces vamos a dibujar aquí dos radios en el hexágono y vamos a dibujar también dos radios en el pentágono para que ustedes vean qué sería o qué debo entender por ángulo central. ¿Ok? Vamos a ver qué es un ángulo central. Entonces, para poder obtener un ángulo central, mira, ahí está. Okay, ahí está el centro de esos polígonos. Este L es el centro. Entonces yo hago un radio de la siguiente manera. Okay, un radio es desde el centro del polígono hasta cualquier vértice. Okay, este es un radio. Voy a quitar estos ángulos internos que ya no nos interesan, porque ahora lo que nos interesan son los ángulos centrales. Ahora vamos a ver los ángulos centrales. Okay, entonces yo tengo que esto es un radio. En un polígono se pueden trazar tantos radios como vértices tenga. Okay, todos esos son radios, van desde el centro hasta el vértice, del centro hasta el vértice, del centro hasta el vértice. Cada uno de esos es un radio, ok, y vamos a decir que un ángulo central es un ángulo que vaya o que esté determinado entre dos radios, ok. Entre este radio y este radio de aquí tenemos esta abertura, esta separación entre los dos radios. Ese es un ángulo central, y como esto es un polígono regular, entonces todos los ángulos internos también van a medir lo mismo, ¿verdad? Bueno, todos los ángulos centrales. Entonces este es un ángulo central, este es un ángulo central. Yo puedo dibujar otro ángulo central aquí, aquí puedo dibujar otro ángulo central, y vamos a tener 5 ángulos centrales, y cada uno de esos ángulos centrales van a medir todo lo mismo. Van a medir, en este caso que es un pentágono, van a medir 72. Igual puedo hacerlo en un hexágono. En un hexágono aquí hago un radio, aquí hago otro radio. Estos son radios, ok, son radios. Y si yo hago el ángulo que está entre esos dos radios, eso es un ángulo central. ¿Qué es lo que pasa? En un hexágono el ángulo central mide 60, ya vemos que en un pentágono el ángulo central mide 72. Aquí pasa al revés, mientras más lados tenga la figura, más pequeño se va haciendo el ángulo central, ¿ok? Pero bueno, aquí es porque nosotros lo estamos viendo en el GeoGebra. Tenemos esa aplicación que nos permite, ¿verdad?, ver directamente las medidas. Pero ¿cómo hago yo para saber cuánto mide el ángulo central, por ejemplo, de un heptágono, si no lo puedo dibujar, si no lo tengo, ¿verdad? Entonces en el examen a ustedes les van a preguntar eso, ¿ok? Me sirve eso. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que tengo el otro ángulo central, y cada uno de estos ángulos centrales van a medir 60. Eso pasa en los polígonos, ¿ok? Siempre en un polígono regular, si un ángulo central mide, por ejemplo, en este caso 72, entonces todos los demás van a medir 72. Estos son ángulos centrales. Entonces, por ejemplo, a ustedes en el examen, en la tarea, en la práctica, en lo que sea, le van a decir cuánto mide, o cuánto vale, o cuánto es la medida, cuánto mide un ángulo central de un heptágono. Y aquí le voy a preguntar a Xiomara, que fue la que me habló antes, ¿verdad? Xiomara, si a usted le apareciera esta pregunta en una tarea, en un examen, una práctica, ¿qué haría usted? Si a usted le pregunta, quitando estos polígonos, ¿verdad? Esto no me interesa, los polígonos que vienen ahí no me interesan. Lo que me interesa es la pregunta. ¿Qué haría usted? ¿Cuánto mide un ángulo central en un heptágono? Un ángulo central. Ajá. Un hectágono, bueno, ¿cuánto es? Un heptágono, sí. ¿Cuántos lados tiene un heptágono? 7. 7, muy bien, un heptágono tiene 7. Entonces ya tenemos el primer dato, que es importantísimo. N vale 7. Muy bien, ya tenemos aquí un punto, digámoslo así. Ahora, ¿qué hacemos? 7, es que no sé si es 180 o 360. Ok, nos vamos a las fórmulas, ¿verdad?, que tenemos aquí. Y yo voy a buscar la fórmula que me preguntan, ¿verdad? Entonces yo me fijo
yo me fijo aquí y dice, ¿cuánto mide un ángulo central? Aquí está la clave, ¿verdad? Esta es la clave de nosotros. Ángulo central, entonces me voy a ir a buscar la fórmula que diga ángulo central. Es esta formulita que está aquí, ¿verdad? Aquí está ángulo central, entonces me interesa usar esta parte de la fórmula, ¿verdad? Como les decía, eso es como nada más simbología, como un título, como una etiqueta, pero lo que nos interesa es eso, ¿ok? Entonces vamos a usar esa fórmula y usted me va a decir cómo la vamos a usar. Entonces yo ya sé que tengo que usar esta fórmula, 360 sobre n. Ahora, ¿qué hago? Eso lo divido y ya le digo cuánto me da. Permíteme para ver. 60. Ay, espere, profe, 360. Profe, ¿se puede simplificar? 60 dividido en 3, vamos a ver, 7. Esto da... Ay, no. Sí, está bien. 7, ¿verdad? Sí, está bien. 360 entre 7 está bien. Es dividido, ¿eh? Sí, en fracción o dividido, cualquiera de los dos está bien. Lo puse en fracción y no sé por qué me dio igual. 360 Ok, igual. da 360 entre 7. 51. Ok, por ahí alguien preguntó si se puede simplificar. Entonces yo puedo apretar esta tecla, la que dice SD, esta tecla de aquí. Y entonces ella me lo convierte a decimales, ¿verdad? Entonces 51. Como esto es, digamos, no necesariamente tan exacto, podemos dejarlo con solo un decimal, pero sí hay que ponerle un decimal mínimo, ¿verdad? Entonces 51,4, eso es lo que da. Entonces si a ustedes le aparece esta pregunta en un examen, ven que sencillo se resuelve, o sea, qué procedimiento como más claro es el que tenemos que hacer. ¿Cuánto mide un ángulo central de un heptágono? Entonces yo busco la fórmula del ángulo central, cambio la n por un 7 porque es un heptágono y me voy a la calculadora y me fijo cuánto da, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que hacer. Profe, ¿Quién más me habló? yo, profe, ¿y se hace el número cerrado o se le pone siempre el decimal? Siempre hay que poner por lo menos un decimal. Si tiene decimales, por lo menos uno. Profe, hablando en el caso de ese, que tiene 7 lados, en la imagen, bueno, posteriormente estamos viendo antes el otro, que daba los mismos ángulos, internos daban lo mismo. Si yo sumo todos, dan 180, que es la medida del ángulo interno, de cada uno que se separó. Ahora, en el caso de ese que tiene 7 lados, esa es una buena observación. Dan 360. Si yo los sumo todos, dan 360. Usted se me adelantó aquí a una cosa que les iba a decir. Si yo, por ejemplo, sumo todos estos, ¿verdad? Aquí son 5. Me voy a poner aquí la calculadora. Aquí tenemos un pentágono, ¿verdad? Este es un pentágono. Pues cada uno de los ángulos internos mide 72, ¿verdad? Porque si yo hago 360 dividido entre 5, me da 72. Cada uno da 72, ¿ok? Como son 5, ¿verdad? Entonces yo haría 72 más 72 más 72 más 72 más 72 porque son 5. Si yo lo sumo los 5, ¿verdad? Que aquí falta poner el de aquí, que es 72, y el de aquí, que es 72, ¿verdad? Gráficamente voy a ver que esto se me forma un círculo. Sería como hacer un circulito, ¿ok? Si yo lo sumo todos, que sería lo mismo que agarrar el 72 y multiplicarlo por 5, me da 360. Entonces, en algunas ocasiones nos ponen la pregunta en el examen, nos preguntan, ¿cuánto suman los ángulos centrales de un pentágono? Por decir algo. Okay, si yo sumo los ángulos centrales de un pentágono, me va a dar 360. Si yo sumo los ángulos centrales de un hexágono, vean que en este caso el hexágono son 60, ¿verdad? Entonces yo haría 60 más 60 más 60, 6 veces, ¿verdad? Que sería lo mismo que agarrar 60 multiplicar por 6, me da 360. Y aquí es válida la pregunta que hacía el compañero. Si yo tengo, por ejemplo, un heptágono, vamos a hacer un heptágono aquí, ese es un heptágono. Si yo busco, por ejemplo, un ángulo central en un heptágono, voy a dibujarlo aquí con los dos radios de aquí. Si yo hago un ángulo central, vamos a ver cuánto mide, siempre lo agarro al revés. sí, era 51.42, lo que estamos viendo. Correcto, es 51.42. Aquí ¿cómo se llama? Me lo redondea a 43, ¿verdad? Porque hace el cálculo ahí y dice, tiene un montón de dígitos ahí para allá, redondeémoslo a 43, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí haríamos 51.43, ¿verdad? Y para no ponerlos tantas veces, voy a multiplicarlo por 7, me va a dar aproximadamente 360. O sea, en realidad me debe dar 360 cerrado, pero como aquí estamos redondeando un poquito hacia arriba, entonces se me pasa un poquito. Pero siempre la suma de los ángulos internos de cualquier figura, no importa el número de lados que tenga, siempre la suma de todos los ángulos, perdón, dije internos, la suma de todos los ángulos centrales, va a ser
360, y esa es la fórmula que viene aquí, que yo les decía que mira, esta es la de la suma de los ángulos externos, pero bueno, vamos a agregarla aquí, que yo les decía que no es ni siquiera una fórmula. Suma de ángulos centrales, la suma de los ángulos centrales siempre es 360, y va a pasar lo mismo con la suma de los ángulos externos. La suma de los ángulos externos va a ser 360. Por eso la fórmula de los ángulos externos es exactamente la misma de los ángulos centrales. Ya vamos a ver cuáles son los ángulos externos y cómo se calculan. Pero a veces nos ponen en una pregunta del examen: ¿cuánto mide la suma de los ángulos centrales de un dodecágono? Por decir algo, que tiene 12 lados. No hay que calcular nada. Es 360 porque la suma de los ángulos centrales siempre es 360, al igual que la suma de los ángulos externos siempre es 360. Manuel, ahora sí. Sí, gracias. Lo que yo le preguntaba es, bueno, está bien, perfecto, sí, tiene que dar 360, pero le preguntaba por cada figura que se hace dentro del pentágono, del hexágono, que se forman por lo general triángulos, que se supone que tienen que ser la misma medida de los ángulos, del central con los otros dos. Se supone, o no sé si está bien, en los ángulos, en los polígonos regulares, que la suma de esos ángulos tiene que ser 180, pero sí, en este no me da. No, ya entiendo qué es lo que me quiere decir. Sí, en este triángulo de aquí, en este que se forma aquí, sí tiene que medir 180. Lo que pasa es que vea que, por ejemplo, si yo hago el ángulo aquí, a ver, es para este lado. Por fin me salió ya la primera. Este ángulo es 108, ¿verdad? Y este ángulo de aquí, que ya no me dio otra vez, lo hice al revés. Este ángulo de aquí arriba, este es 72, por ejemplo, en este de acá, es 72. Entonces uno dice, bueno, si sumo 72 más 108 no me va a dar 180. Y en este triángulo de aquí se supone que este triángulo, voy a dejar solo el triangulillo de ahí para que me entiendan lo que quiero decir. Este triangulito que se forma aquí, ¿verdad? El LAB, en la parte interna tiene que sumar 180, que es correctamente lo que está diciendo Manuel. Pero si yo sumo 108 más 72 ya se me pasa. Pero vamos a ver cuál es el asunto ahí. 108 más 72 me da 180. Pero todavía me falta el de aquí, que según esto sería otro 108. Bueno, lo que sucede es que en realidad, si ven, este ángulo empieza aquí y termina hasta aquí. Ese es el ángulo interno. El radio en realidad lo que hace es partir ese ángulo. Entonces, este ángulo de 108 está partido por el radio. Y entonces en realidad este angulito de acá no mide 108, no, que lo que mide, vamos, ¿cuánto es? 54. Mide 4, correcto, mide 50. Lo que pasa es que no siempre lo parte por la mitad, vamos a ver, aquí sería 128. Mira, siempre lo parte por la mitad. Bueno, eso es algo que no estoy seguro en este momento. Aquí sería, digamos, 54 sería la mitad de 108, ¿verdad? ¿Será que siempre es igual? Buena pregunta, voy a hacer unos cálculos y les aviso si siempre es la mitad, este angulito de aquí, que el total del ángulo aquí de esto. Ahí en ese caso diríamos que el radio es una bisectriz del ángulo interno. Profe, y si sumamos los tres internos de ese, da los 180 que decía el compañero. Exactamente, si yo sumo 54 aquí, más 72 aquí, más otros 54 aquí, no 108, ¿verdad? Porque 108 es todo esto y a mí solo me interesa este pedacito de aquí. Entonces ahí me tiene que dar 180. Eso se tiene que cumplir siempre, ¿verdad? En un triángulo siempre tiene que sumar 180. De hecho, eso vamos a usarlo sobre todo con esta parte de aquí cuando calculemos la apotema. ¿Alguna otra pregunta? Profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a ver cómo es el ángulo externo, ¿verdad? Ya hemos trabajado con ángulos internos, ángulos centrales, y ahora vamos a ver cómo son los ángulos externos. Voy a borrarlo aquí en el pentágono. ¿Cómo se dibuja un ángulo externo? Bueno, ahí tenemos un ángulo interno. Para dibujar el ángulo externo, lo que les decía yo la vez pasada, es que vamos a hacer una extensión. Vamos a hacer una extensión de cualquier lado. Por ejemplo, este lado de aquí. Yo le hago una extensión. ¿Okay? Esta línea aquí lo que hace es extender el lado de abajo. Lo puedo hacer en cualquier lado. ¿Okay? Voy a quitar este y voy a quitar este. Me estorben ahí. Tendría que quitarlo todo. Voy a dejarlo. Tal vez si agrando aquí un poco. Me dejan de esto. Entonces, yo tengo ese polígono, ¿verdad? Este pentágono. Entonces extiendo, ¿verdad? Hago una línea que pase por encima de este lado y lo extiendo hacia cualquiera de los dos lados. Aquí se me está extendiendo hacia los dos lados, pero vamos a centrarnos en esta parte de aquí. Entonces, la medida de la extensión de este ángulo, ¿ok? La medida de la extensión de este lado y el lado consecutivo, es decir, esta figurita que se nos forma aquí, esta abertura que hay entre este y este,
Eso es lo que vamos a conocer con el nombre de ángulo externo. Este sería un ángulo externo, ¿ok? Y lo vacilón es que el ángulo externo siempre va a medir lo mismo que el ángulo central. Aquí habíamos calculado que el ángulo central de un pentágono medía 72, si mal no recuerdo. Entonces este también va a medir 70. Aquí yo puedo hacer otro ángulo externo, ¿ok? Ese ángulo externo también va a medir 72. Aquí puedo hacer otro ángulo externo. Ven, lo que hago es extender uno de los lados y este también va a medir 72. Aquí nuevamente puedo hacer lo mismo. Este va a medir 72 y aquí nuevamente voy a hacer lo mismo. Va a medir 72. ¿Ok? Voy a tener 5 ángulos externos, igual que ángulos internos, y cada uno de ellos van a ser congruentes entre sí y además van a medir lo mismo que el ángulo central, ¿verdad? Entonces si yo agarro 72 y los multiplico por 5, la suma de los ángulos externos me va a dar 360, que es lo que viene directamente aquí, ¿verdad? Si en algún momento nos preguntan ¿cuánto da la suma de los ángulos externos? Siempre voy a decir que la suma de los ángulos externos va a dar 360. Y si me preguntan cuál es la fórmula para calcular un ángulo externo, entonces lo que hago es aplicar 360 dividido entre el número de lado. ¿Ok? Adán. Profe, una duda que tengo ahí con relación al, tal vez si pones la imagen, te lo agradezco un segundo, la de donde está el programa. Ahí, gracias. Si usted extiende una línea, por ejemplo, en la parte superior arriba, en el punto D, si extiende una línea hacia la derecha, hacia arriba, también daría un ángulo de 72. Sí, buena observación. Lo mismo sucedería en todos los demás, entonces tendríamos 3 ángulos externos en cada punto, no sé si me explico. Sí, solo valen estos dos, ¿verdad? Este vale y este vale. Este de aquí no vale, porque no vale, porque tiene que ser la extensión con un lado, ¿verdad? Tiene que chocar con uno de los lados, ¿verdad? Pero lo que pasa es lo siguiente, por definición solo podemos hacer uno por vértice, ¿ok? Entonces usted puede hacer este de este lado, perfecto, no hay ningún problema, pero entonces ya no debe dibujar este, ¿verdad? O dibuja este, pero entonces ya no debe dibujar este. Ok, entiendo. Pero sí es una buena observación, ¿verdad? Uno podría hacerlo para cualquiera de los dos lados. Cualquiera de los dos lados es válido, pero solo vamos a tomar en cuenta uno de los dos. Ok, eso es ángulo externo. Ahora, bueno, voy a limpiar un poco esto. Me borra, bueno, si se me borra, voy a limpiar un poco esto y vamos a trabajar ahora con las diagonales. Ok, hoy vamos a trabajar estas formulitas, ¿verdad? Las diagonales, que es lo que nos hace falta, y luego vamos a pasar al cálculo del área y perímetro, que es la otra pregunta que viene en la tarea, ¿verdad? Entonces no quiero que se me acabe la clase sin haber visto eso, porque lo necesitan para hacer la tarea, ¿ok? Entonces con lo que ya vimos, ustedes ya pueden ir a la tarea y hacer esto, ¿verdad? La parte 1 ya la pueden hacer. ¿Por qué? Porque ya pueden sacar cuánto mide el ángulo central de un octágono, pueden sacar cuánto mide el ángulo interno de un octágono y pueden sacar cuánto mide la suma de los ángulos internos de un octágono, ¿verdad? Con eso ya completan esto. Ahora vamos a ver esto, pero todavía nos falta de ver estas dos formulitas de aquí, que es el número de diagonales que salen desde un vértice y el número de diagonales que salen desde todos los vértices, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Vean qué trata eso. Voy a quitar un poco de cosas aquí para que me queden más limpias, me queden más limpios los polígonos. Ya vimos que esos eran radios, ¿verdad? Estos son radios. Esos son radios. Ahora vamos a ver lo que se conoce como diagonal, ¿ok? Las diagonales son las líneas que unen dos vértices, como estos dos, pero que no son consecutivos. O sea, digamos, de aquí a aquí, esa es una línea que une dos vértices, ¿verdad? Pero es un lado. Estamos hablando de líneas que no sean lados, ¿verdad? Que vayan como por dentro del polígono y que me una dos vértices, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo dos diagonales. Aquí puedo hacer lo mismo, puedo irme para acá, puedo irme para acá. En el hexágono pasa algo vacilón y es que la diagonal pasa por el centro. Aquí la diagonal no necesariamente pasa por el centro, ¿eh? Ahí tengo 3 diagonales. Y si lo hago aquí en un heptágono, me pasa que encuentro estas 4 diagonales. Entonces no sé si lo ven, ¿verdad? En un pentágono pude hacer 2, en un hexágono pude hacer 3, en un heptágono pude hacer 4. Si hiciera un octógono, por ejemplo, si hago un octógono ahí, entonces si me pongo a hacer las diagonales voy a poder hacer 5 desde un vértice, ¿ok? Entonces yo tengo las diagonales que van desde este vértice, aquí son 5 en un octágono. En un heptágono hice 4 diagonales, en un pentágono hice 2 diagonales desde un vértice, ¿verdad? Entonces vean que aquí viene la fórmula
que dice número de diagonales que salen desde un vértice. Y la fórmula es muy fácil, es el número de lados menos, ¿verdad? Entonces por eso es que aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en un pentágono me salieron solo 2 desde un vértice. ¿Por qué? Porque es el número de lados en un pentágono, ¿verdad? El número de lados en un pentágono son 5. Entonces la fórmula diría diagonales desde un vértice. Por lo general la D minúscula me habla de diagonales desde un vértice, ¿verdad? Es n menos 3. Si estoy aquí en el pentágono, entonces serían 5 menos 3. ¿Cuántas diagonales puedo hacer desde un vértice en un pentágono? Puedo hacer 5 menos 3, o sea, puedo hacer 2. ¿Cuántas diagonales puedo hacer desde un vértice en un hexágono? Puedo hacer n menos 3, o sea, puedo hacer 6 menos 3, ¿verdad? Porque estamos en un hexágono, puedo hacer 3, y las vemos. ¿Cuántas diagonales desde un vértice puedo hacer en un heptágono? En un heptágono serían diagonales desde un vértice es n menos 3, es decir, 7 menos 3, es decir, 4, ¿verdad? Y aquí vemos las. Y lo mismo para un octágono, ¿verdad? Diagonales desde un vértice sería número de lados menos 3, en este caso como tiene 8 lados es un octógono menos 3, se le pueden hacer 5, ¿ok? Esa está fácil, ¿verdad? Nada más es restarle 3 al número de lados, ¿ok? Pero resulta que también yo podría haberlas hecho desde este vértice, pero ¿por qué solo desde ahí? Puedo hacerlas desde este lado también, desde este vértice de acá, o puedo hacer también las desde este vértice de acá, que ya aquí está dibujada esta otra, y aquí en este ya están dibujadas las dos, y aquí en este ya están dibujadas las dos. Entonces, ¿cuántas diagonales me quedaron ahora? Vean qué figura más interesante esta que se forma aquí, porque además se me forma otro pentágono aquí adentro. Es muy interesante, es un pentágono regular. Pero ¿cuántas diagonales se pudieron hacer si yo tomo en cuenta todas las de todos los vértices? Lo primero que uno podría pensar, ¿verdad? Es que si puedo hacer 2 desde aquí, 2 desde aquí, 2 desde aquí, 2 desde aquí, son 10, ¿verdad? Perdón, son 10, sí, son 10 porque 2 por 5 vértices, entonces si desde cada vértice se pueden hacer 2, entonces en total son 10, ¿verdad? Eso es lo que uno podría pensar. Así como en el aire rápidamente, pero resulta que no. ¿Por qué? Porque hay unas de esas diagonales que no las debo contar dos veces. Por ejemplo, la diagonal que va desde A hasta D es la misma que va desde D hasta A. No sé si me explico. Digamos, aquí hay dos, desde A hay dos diagonales, la que va desde A hasta C y desde A hasta D. Pero si me fijo en D, hay dos diagonales, la que va desde D hasta B, que esa no la había contado, pero la desde A hasta D ya la había contado en el vértice A. Entonces si me pongo a contarlas tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No tengo que hacer eso. Tengo que hacer 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Esta ya la conté y esta no la he contado. 5. Entonces en total, si mis ojos no me engañan ahí, tendríamos 5. ¿Cómo se hace? Digamos, si me preguntan por un decágono y yo no me voy a poner a hacer el dibujo de todas las diagonales, entonces hay una fórmula. La fórmula para las diagonales desde todos los vértices por lo general se pone con D mayúscula y es la misma de la de los vértices desde un vértice, ¿verdad? n-3, nada más que le voy a agregar un par de cositas aquí. Sería n por n-3 dividido entre 2, ¿ok? Esa la vamos a encontrar aquí. N por n-3 dividido entre 2. Entonces vamos a ver cuánto nos daría efectivamente en un pentágono. Sería, como esto es un pentágono, ¿verdad? Entonces las n's ahora son un 5 y aquí dividido entre, voy a borrar esto, muy raro, sería diagonales desde todos los vértices. La D mayúscula es desde todos los vértices. 5 porque estamos en un pentágono, ¿verdad? La n ahora va a ser un 5, es la que cambiamos. Y aquí hay otra n, entonces es la misma, un 5. Menos 3 sobre 2. Este 2 es de fórmula. Esa es fórmula, igual que este 3 es de fórmula. Son constantes, no las tengo que cambiar. Lo único que yo cambio es la n, el número de lados. Entonces me voy a la calculadora y pongo eso que está ahí. Entonces pongo 5 por 5 menos 3 dividido entre 2. Esto me da efectivamente 5, que fueron las que yo les dije que había que contar, ¿verdad? La de aquí para acá yo la cuento en el E, ¿verdad? Entonces cuento 1. Cuento 2, 3, 4, pero esta por ejemplo ya la había contado aquí, entonces no la debo volver a contar. La que tengo que contar es la que va desde aquí, desde C hasta, y todas las demás ya las había contado en los vértices anteriores. Entonces por eso desde todos los vértices no son 10, sino que son 5, ¿verdad? Si me preguntan en un octágono, bueno, entonces veamos las diagonales desde todos los vértices. Entonces yo tendría que comenzar a hacer todas las diagonales desde todos los vértices. Obviamente las que ya están repetidas no las tengo que volver a dibujar. Entonces yo dibujaría esto, algo así,
y aquí sí es un colocho si uno tuviera que hacerlo contándolas, ¿verdad? Aquí sería un colocho hacerlas contándolas todas. Creo que ahí están todas, ¿verdad? Desde cada vértice tienen que salir 4. Aquí me falta una. Desde cada vértice tienen que salir 5. Ah, sí, aquí me falta. En el C le falta uno. En el C me falta una. ¿Hacia dónde? Hacia la. Hacia la, aquí está. S abajo. No, el W creo que es. Ahí. Sí, no, es que no crea, a uno se le tuercen los ojos aquí viendo esto. Pero me parece que esa ya está. No, es del W al A. Ah, del W a la, gracias. Ahora sí. Es que veía. Ya estoy vio este C. Muy bien. Bueno, ahí creo que ahora sí están todas, ¿verdad? Desde cada uno de esos deberían haber 5, ¿verdad? Pero si uno se pone a contar eso, vea, yo le voy a decir una cosa, puede ser que le dé algo, que le dé un patatús, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula, a ver cuántas diagonales desde todos los vértices son, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a usar la fórmula. La fórmula es de diagonales desde todos los vértices es n por, ¿verdad? Este paréntesis es un por n menos 3 dividido entre 2. Obviamente aquí va un 8, ¿verdad? Entonces nos podemos ir directamente a la calculadora y en vez de poner ahí un 5 vamos a poner un 8. Entonces ahí tendríamos que tiene 20 en total, ¿verdad? Si uno ve ese montón de líneas uno diría ahí hay como 30, pero en realidad son 20 distintas, ¿verdad? Porque obviamente no vamos a contarlas repetir, ¿verdad? Entonces ahí en ese caso son 20. ¿Alguna pregunta con esa fórmula hasta ahí? Profe, ¿qué María? Sí, ¿verdad? Es bonito, digamos, son figuras vacilonas. Ajá, ok. Entonces solo se suma, digamos, que de un punto a un punto, no se suman las dos, sino solo una. Sí, solo se suma una, ¿verdad? No 10. Exactamente, solo se suma aquí. Por ejemplo, en esta que son 5, que es de las que tiene menos, vamos a decir que tiene 5, ¿verdad? No 10, porque si uno dice aquí hay 2, 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 uno diría, hay 10, pero no, porque esta es la misma, ¿verdad? La que uno cuenta aquí en el A es la misma que cuenta en el D. Ok, gracias. ¿No les parece bonito eso, verdad? En realidad se ve bonito. Es como, este tipo de figuras se ha utilizado en el arte, ¿verdad? En la arquitectura. Hay muchas cosillas que usan este tipo de propiedades porque se ve como interesante. Por ejemplo, esta figura se ve interesante ahí. No sé si ustedes le aprecian algo bonito, al rato la ven horrible. Pero a mí me parece como interesante, como los patrones que se forman ahí. Por ejemplo, esta estrella, ¿verdad? Que si mal no recuerdo, vamos a ver, no, esta es la que se usa para fines no tan buenos, porque la del hexágono, ¿cuál es la que se usa? Bueno, mejor no nos metamos en asuntos de eso, pero la han usado en simbologías, en cosillas, ¿verdad? Entonces son figuras muy bonitas, digo yo. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Porque vamos a pasar con el asunto del área. Profe, en una parte ahí vi como que estaba elevado esa fórmula de la que usted hizo a lo último, la que hizo, perdón. Entonces quería saber si era de veras que se ve que elevar, donde dice N, bueno, sí. De diagonal. Perdón, es que me fui ahí. Sí, eso sí lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer hoy, cuando haya que elevarlo. Es porque, vean qué interesante, podría ser que a ustedes le pregunten esto al revés. Se los voy a plantear porque igual lo vamos a resolver aquí. Pero se puede ser que se lo pregunten como tipo, digamos como adivinanza, ¿verdad? Voy a hacer un cálculo aquí aparte para que sea cierto. Y puede ser que, por ejemplo, en algún momento lleguen y le pregunten, hay un polígono, que no sabemos cuál es, un polígono, en el que se pueden, en el que hay o en el que se pueden trazar 35 diagonales desde todos los vértices, es que aquí no se logra escribir muy bien. Entonces, ¿cuál es ese polígono? ¿Verdad? Hay un polígono en el que se pueden trazar 35 diagonales desde todos los vértices. ¿Cuál es ese polígono? Entonces, no me sirve aplicar la fórmula directamente, porque la fórmula me sirve si yo sé cuántos lados tiene, ¿verdad? Entonces, si yo sé cuántos lados tiene, yo puedo sacar cuántas diagonales tiene, ¿verdad? Pero aquí está al revés. Aquí me están diciendo cuántas diagonales tiene y me preguntan cuántos lados debe tener ese polígono para que me dé 35. ¿Okay? Aquí les voy a enseñar así rápidamente un truco con la calculadora y es poner la fórmula todo así como está ahí. Luego lo vamos a plantear bien, luego lo vamos a analizar esto porque esto se puede hacer con cualquiera de las fórmulas. Pero como para que tengan así a mano una forma de resolverlo, porque como esto no viene en la tarea, entonces lo vamos a dejar para cuando hagamos el repaso del examen. Entonces, una forma de resolver esto es ponerlo todo en la calculadora. Como la calculadora no trae n, yo voy a ponerlo como x, ¿okay?
En vez de la X pongo, en vez de la N pongo una X. Porque la calculadora no trae la N para resolver ecuación. Esto es una ecuación. Y entonces lo planteo todo así como está, ¿verdad? Hay un número que si lo multiplico por ese número menos 3 dividido entre 2 me tiene que dar 35. ¿Cuántos lados tiene que tener o cuántos vértices tiene que tener ese polígono para que me dé 35? Entonces lo planteo todo en la calculadora y no lo doy igual porque si no me da un error, sino que le digo a la calculadora calcule esa ecuación. Para darle esa instrucción, resuelva esa ecuación, es Shift y aquí dice Solve, ¿verdad? Resolver. Entonces Shift Solve, o sea, calcule y le doy igual. Y me dice que es 7, ¿verdad? O sea, aquí hay un error. ¿Qué hice mal? Ok, tengo que volverlo a hacer. Profe, a mí yo lo hice con 10. Ajá. Sí, es que las calculadoras tienen un pequeño detalle aquí. Le voy a dar otra vez y me dice, como me dio negativo, ¿verdad? No me sirve. Porque ningún polígono tiene número de lados negativos. La compañera preguntaba que aquí esto queda elevado a la 2. Y al quedar elevado a la 2, que ella lo vio ahí en algún ejemplo, en algún video, tienes dos soluciones. Una de las soluciones es el menos 7 y la otra solución es el 10, que es el que nos sirve. En este caso sería un decágono, el que le sale, pueden calcular 35 diagonales desde todos los vértices. Pero la calculadora no sabe cuál es la que me sirve a mí. Entonces ella me dio una a las dos. Entonces para que me dé otra, yo lo que hago es que cuando le digo aquí Shift Solve, cambio este numerito, lo cambio por cualquier otro, digamos, lo cambio por 25 y le doy igual, y entonces aquí donde dice el X, ese es el que me sirve, 10. Es un truquillo ahí, luego lo vamos a ver ya con más detenimiento, pero es nada más para contarles que eso se puede. Luego vamos a ver bien varios ejemplos de estos porque en el examen vienen algunos así. Profe, Sí. sería que usted lo puede hacer con la gris para poderlo hacer yo. Es que yo la que tengo es la gris y me da error. No sé qué le hice mal, pero me sale error. Probablemente es que le está dando igual, ¿verdad? No debe darle igual, ¿verdad? Entonces ponemos alfa x, paréntesis, alfa x menos 3. Y bueno, aquí ahí está entre 2, ponemos el igual, ¿verdad? El igual se pone con alfa y con me perdió. Y con que dice calc y aquí 30. Si yo le doy igual me da error, no le tengo que dar igual, tengo que decirle Shift Solve, ¿ok? Como aquí dice resolver para 0 nunca es una buena idea, entonces cambiamos ese número por un 25, entonces ya ahí nos da x igual a 10, ¿ok? Esa es la forma. Bueno, esto lo vamos a retomar luego. No pude ver dónde sacó la E. Sí, profe, la Shift que perdía después de Shift Sol, pero no la encontré. Ok, X se pone con alfa y el paréntesis redondo a la derecha. Luego ya pongo los paréntesis otra vez. Alfa X, ¿verdad? Menos 3. Cierro paréntesis, bajo, pongo el 2, derecha. Y el igual se pone con alfa y que dice calc. Y aquí voy a poner el 35. Y le doy para resolver, no puedo darle igual porque me da error. Sino que doy Shift Calc igual. Y ya me da respuesta. Profe, ¿cómo fue que puso la X? Es que estaba tratando de hacerlo en la calculadora. Entonces no vi bien ahí para hacerlo alfa, bien. Pero alfa, el alfa sirve para los que son rosaditos, ¿verdad? Entonces alfa y aquí viene la X. Alfa. Ok, abajo. Ajá. Aquí el paréntesis redondo. Ok, vea, voy a pasar de esto porque luego lo vamos a tomar. ¿Sí? ¿Y en la calculadora nueva? Vamos a ver en la calculadora nueva porque esa yo no la he trabajado. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí viene la X. Vamos a ponerle aquí Shift X. Ahí sale la X. Voy a borrar para poner primero aquí la fracción. Shift X, paréntesis. ¿Dónde están los paréntesis? Otra vez Shift X, 3, cierro paréntesis, debajo el 2. Aquí viene el igual, vamos a ver. Shift igual y ya nos jodimos porque no salió. No, esta se la quedo debiendo porque esta no la he traveseado. Pero sí vi, esta se la quedo debiendo porque esta no la he traveseado. Pero sí vi que aquí viene un modo de ecuación. Creo que es aquí. Profe, ¿qué es lo que está haciendo? ¿El N, el diagonales? Sí. Sí, esa, bueno, si es eso, por ejemplo, lo que estaban haciendo último es, solo pone ahí el simbolito ese, ese que tocó, no, el anterior, es el de dos cositos, que estaba una rayita en medio, dos cuadritos en medio, digamos, borre eso X que tiene usted ahí, ahora ponga ese, digamos, si digamos que sea un decágono, que es 10, entonces pone 10. Sí, pero es si no supiéramos que vale 10, ¿verdad? Ya. Si no supiéramos que vale 10, entonces ¿cómo sacarlo en esta calculadora? Voy a
voy a batear un momentito aquí, no quiero trazarlos porque es que quiero ver lo otro también. Si no me sale, entonces pasamos. Está bien. Aquí viene el igual, vamos aquí. Profe, ¿le das un mensaje por aparte para que me explique cómo le hizo esas menos ahí arriba en la fórmula? Porque quedé perdida, para que me explique bien, para contarlo, que estoy tomando nota. Pero en esta calculadora. No, en la gris, que terminé quedando ahí después del paréntesis, no sé cómo ponerle el igual para que me dé el resultado y no abajo. Ok, hagamos una cosa, voy a pasar a lo otro porque me interesa que todos vean lo otro y luego ahora al final nos quedamos un momentito porque ya vi cómo se resuelve con esta calculadora, entonces para aclararle ahí a la compañera que tiene esta y también para aclararle a usted ahí con la otra. Entonces ahora al final nos quedamos un momentito. Gracias, profe. Ok, es que quiero pasar a lo otro porque para la tarea nos hace falta cómo resolver esta parte de aquí, que es lo que quiero que... Ok, entonces vamos a ver cómo se resuelve eso y eso va también a trabajar con esta fórmula que viene aquí. Ok, la fórmula del área. Esta es la última fórmula que vamos a ver, la fórmula del área. La fórmula del área es perímetro multiplicado por apotema dividido entre 2. La fórmula es muy sencilla, es lo que mide el perímetro multiplicado por lo que mide el apotema dividido entre 2. Es muy sencillo, ¿ok? Muy sencillo. El problema que tiene esto es que muchas veces no sabemos cuánto mide el apotema. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar algún, digamos, procedimiento para poder calcular cuánto mide ese apotema. Entonces vamos a trabajarlo, voy a trabajarlo solo con un pentágono porque no me va a dar tiempo para hacerlo con más figuras. Pero espero que con eso pues ya por lo menos tengan de dónde agarrar para poder trabajar lo de la tarea. Voy a cambiar y me voy a llevar esta figura a la pizarra, que ahí puedo escribir mejor. Ahí está. Ok, tenemos un pentágono. Ok, digamos que nos dicen que el lado de este pentágono mide 7. Ok, digamos que nos dicen que el lado de este pentágono mide 7 y nos dicen calcule el perímetro y el área. Ok, como lo dice aquí en la tarea, que dice en la tarea, calcule el área de esta figura que es un triángulo, de esta figura que es un cuadrado. Son tres ejercicios diferentes. ¿Ok? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, primero vamos a calcular el perímetro. El perímetro se calcula muy sencillo si yo tengo cuánto mide el lado, ¿verdad? El perímetro siempre va a ser lado multiplicado por el número de lados. ¿Ok? Entonces, como aquí mide 7, 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 yo podría hacer 7 más 7 más 7 más 7 más 7, ¿verdad? Eso me va a dar 7 por 5, que es 35, ¿verdad? Me va a dar 35. Lo puedo hacer sumando o lo puedo hacer multiplicando, que sería lo que mide el lado, que es 7, multiplicado por el número de lados, que en este caso son 5, o sea, 35. ¿Ok? En total, 30. Entonces, el perímetro muy sencillo de calcular. El área, aquí es donde está el problema, el área se calcula perímetro, que ya lo calculamos, que en este caso el perímetro vale 35, multiplicado por la apotema, que no la tenemos, hay que calcularla, dividido entre 2. Entonces el área sería 35 multiplicado por apotema, pero ¿cuánto vale la apotema? No sabemos. Entonces, ¿cómo se calcula la apotema? La apotema es la línea que va desde el centro de cualquiera de las figuras, el centro hasta, ¿qué está pasando? Es la línea que va desde el centro hasta la mitad del lado, ¿ok? Entonces, si por ejemplo este lado mide 7, entonces quiere decir que desde aquí hasta aquí mide 3,5, porque es la mitad, y aquí hasta aquí mide 3,5, ¿verdad? Porque todo el lado mide 7 y esta línea que es la apotema siempre me va a dividir en 2 el lado, ¿verdad? Entonces si el lado medía 8, entonces va a medir 4 y 4, si el lado medía 20, entonces va a medir 10 y 10, etc. ¿Cuál es el truco aquí para poder calcular cuánto mide entonces esta apotema? Porque esa apotema no va a medir 3,5 ni va a medir 7, ¿ok? Hay que calcularla. ¿Cómo se calcula? Vamos a usar seno coseno. Pitágoras, si conocemos si lo conociéramos, si conocemos el radio, si por ahí dentro de los datos me dan que el radio mide tanto, entonces puedo usar Pitágoras, perfecto. Pero como solo conocemos uno de los lados, que en este caso vamos a tener el siguiente triangulito, vamos a tener este triangulito aquí, bueno ahí, luego vamos a tener para acá y luego vamos a tener para acá, ese triangulito, si yo lo saco, solo conozco que ese mide 3,5 y necesito encontrar cuánto mide que sería el otro cateto. Pitágoras me sirve si tengo dos, ¿ok? Pitágoras lo puedo utilizar si tengo dos datos, que por ejemplo mida 8, por decir algo, ¿verdad? Pero no me lo dan.
Entonces, cuando eso suceda, necesito utilizar seno, coseno, tangente. En este caso casi siempre vamos a usar tangente, ¿ok? Pero necesito saber cuánto mide este ángulo, ¿ok? Necesito saber cuánto mide este ángulo. Bueno, me acuerdo que ese ángulo es, todo esto sería un ángulo central, todo esto sería un ángulo central. En un pentágono antes calculamos que el ángulo central medía 72. Como este es el apotema, lo parte a la mitad, entonces ese ángulo mide la mitad de 72, que es 36. Y entonces eso lo vamos a usar en cualquiera de las figuras, ¿verdad? Si hubiera sido un hexágono que medían 60, entonces hubiera medido 30 y 30. Si hubiera sido en un cuadrado que miden 90, entonces mediría 45, 45, etc. ¿Ok? Entonces yo sé que ese mide 30, ¿ok? Y aquí lo vamos a hacer de la siguiente manera siempre. Vamos a usar ahí, siempre vamos a usar tangente. Siempre que yo tenga vamos a usar tangente. Entonces digo, tangente, me acuerdo que la tangente era el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces tangente del ángulo que estoy, que es 36, es igual al cateto opuesto, que es 3,5, sobre el cateto adyacente, que es en este caso X, que es el que yo quiero averiguar. ¿Ok? Tangente. Siempre voy a usar tangente en este tipo de ejercicio. Y recuerdo entonces que yo necesito despejar la X para saber cuánto vale la X, y para despejar esta X tengo que pasarla para acá, que está dividiendo, la paso a multiplicar. Me quedaría X multiplicado por tangente de 36 es igual a 3,5. Y necesito que la X me quede completamente sola, entonces este tangente que está aquí multiplicando lo voy a pasar a dividir. Ahorita les voy a decir la forma resumida de esto, tangente de 36, y ya tengo la X despejada. Entonces me voy a la calculadora y voy a hacer lo siguiente: pongo 3.5 en una fracción, 3.5, y abajo pongo tan, ven que aquí viene tangente de 36, 3.5 dividido entre tangente de 30, y esto me da 4,80. quiere decir que la apotema, o sea el X que yo estaba buscando, la apotema, este X de aquí, mide 4, entonces para sacar esa área es 35 por la apotema, que ya la acabamos de encontrar, que es 4,81 dividido entre 2, ¿verdad? Entonces a mí el problema que tenía era que me faltaba la apotema. Como no tenía la apotema, tenía que calcularla, y normalmente la vamos a calcular con la tangente del ángulo central, ¿verdad? Pero dividido entre 2. Entonces ya esto es fácil, porque esto lo meto en una calculadora. Entonces pongo 35 por 4,81 dividido entre 2, y eso me da 84,10. entonces quiere decir que el área de esa figura es 84,16. Entonces resumo para terminar, porque yo sé que ustedes algunos tienen clases de inglés y no quiero atrasarlos. Entonces resumido, no sé si tienen clases de inglés. Resumido, si me dan la apotema en el ejercicio, fácil. ¿Por qué? Porque yo calculo el perímetro, ¿verdad? Que en este caso me dio 35. Si me dan la apotema, pongo el valor de la apotema, multiplico esos dos, lo divido entre 2 y ya está, calculé el área. Lo normal es que no me den la apotema. Entonces cuando no me dan la apotema, yo hago este triangulito que está aquí, ¿verdad? El que dibujé aquí. Hago este triangulito que siempre se va a conformar por la mitad del lado, ¿verdad? La mitad del ángulo central y aquí X, que es lo que yo estoy averiguando. Entonces voy a encontrar siempre usando lo siguiente: tangente, ¿verdad?, del ángulo que me dé aquí es igual a la mitad del lado, ¿verdad?, que en este caso era 3,5 dividido entre la apotema, que es la que yo estoy averiguando. La forma resumida aquí, para no tener que pasar esta X para multiplicar y luego dividir, es: si la X me quedó abajo, entonces divido. ¿Qué divido? Divido el lado entre la tangente del ángulo. O puede ser que la X, cuando hago esto, puede ser que cuando yo hago esto, tangente de 30, esto siempre me va a quedar la X abajo, siempre. Pero digamos que por aquello, en alguno de los casos, le haya quedado la X arriba, entonces lo que hago es multiplicar estos dos valores, ¿ok? Entonces si la X me queda abajo, digamos que yo tenga 45 así, si la X me queda abajo, aquí voy a dividir, ¿ok? Si la X me queda arriba, aquí voy a multiplicar. Esta es como la forma, digamos, resumen. Esto lo vamos a retomar no en la clase del viernes de esta semana, porque esta semana no hay clases el viernes, sino que lo vamos a retomar en la clase del viernes de la otra semana. Vamos a retomar la parte que vimos antes de usar la calculadora para resolver los ejercicios, y también vamos a retomar esto. Pero si no quería que se me acabara la clase sin que viéramos aunque fuera un ejercicio de esto, porque aquí ustedes tienen que hacerlo en la tarea, ¿ok? En esta tarea ustedes tienen que dibujar un triángulo equilátero. Necesitan calcular esta apotema, ¿verdad? Aquí el triángulo equilátero mide 12, ¿verdad?
entonces aquí va a medir 6 y 6. Aquí el angulito va a medir 60, ¿verdad? Porque el ángulo central mide 120. Y entonces van a tener que hacer aquí 60, aquí 6, ¿verdad? Y necesitan averiguar este. Entonces ahí sería tangente de 60 es igual a 6 entre x, o sea, van a dividir 6 entre tangente de 60 y eso es lo que va a medir esa potencia. Y entonces ya pueden calcular el área. Lo mismo para el cuadrado, lo mismo para el hexágono. No se los puedo decir todo, ¿verdad? Porque esa es la idea de la tarea, que ustedes practiquen eso. Pero así es como lo van a resolver, ¿ok? ¿Alguna pregunta final antes de hacerlo de la calculadora ahí con las compañeras? Profe, usted la tarea se puede revisar, bueno, hacerla y enviársela a usted, tal vez, y que usted le diga si tiene uno algo malo para luego pasarlo en limpio o no, lo sube de una vez así. Es que la profe, cuando nosotros hacíamos las tareas, entonces la revisábamos con ella, ¿verdad? Y ya luego la subíamos. No, ¿verdad? Porque la idea de la tarea justamente es, obviamente, digamos, si ustedes tienen una duda puntual ahí con algún ejercicio, ¿verdad? Entonces yo les podría ayudar ahí, puede ser por el WhatsApp. Pero no les puedo decir si está bueno, está malo, ¿verdad? Porque la idea de la tarea justamente es que ustedes se enfrenten al ejercicio, lo resuelvan y lo entreguen, ¿verdad? La idea de la tarea es que ustedes entreguen la tarea, luego yo la reviso, ustedes ya la entregan. Pero obviamente ahí, si ustedes tienen alguna duda ahí puntual, entonces uno puede ir tratando de aclarar las dudas. Pero no se las puedo revisar una por una porque si no pierde el sentido, digámoslo así, de lo que es la tarea. Ni tampoco les puedo dar el solucionario, ¿verdad? Porque si no también pierde el sentido de la tarea. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿usted me escucha? ¿Ahora sí? Sí, es que me perdí en lo que fue en el ángulo del apotema. No supe cómo fue que sacó ese 36. Ok, esto sirve para cualquiera de los polígonos, ¿verdad? Aquí esto es un pentágono. Entonces yo hago, o sea, a mí lo que me interesa es la apotema, ¿verdad? A mí lo que me interesa es la apotema, que es la que viene de aquí para abajo. Esa es la que me interesa. Pero, no hay, digámoslo así, como una fórmula que me diga cuánto mide el ángulo que hay entre un radio y un apotema. No hay, yo no lo puedo calcular por fórmula. Lo que sí puedo calcular por fórmula es cuánto mide el ángulo central, como que si no existiera la apotema, ¿ok? El ángulo central de un pentágono, ¿verdad? Antes lo hicimos. El ángulo central mide 72. Con la fórmula del ángulo central, que es 360 dividido entre 5. Si ustedes hacen 360 dividido entre 5, les da 72. 72 es el ángulo central completo, desde aquí. Pero resulta que la apotema parte a la mitad de ese ángulo, ¿ok? La apotema parte a la mitad del ángulo, que en un principio era de 72, pero como la apotema lo parte por la mitad, entonces cada una de estas mitades tiene que medir por fuerza 36 para que entre los dos mida 72. Y entonces yo luego nada más uso una de esas mitades, que es la que me interesa, ¿verdad? Y ahora sí, profesor, gracias. Ok, entonces ya hasta aquí la clase, ¿verdad? Luego esto lo vamos a retomar. Luego vamos a hacer más ejercicios de esto, vamos a ver cómo más se hace, ¿verdad? Lo que pasa es que me precisaba porque de ahí hay preguntas de esas en la tarea y era lo último que nos faltaba de ver para que ustedes puedan resolver la tarea. Entonces esto luego lo vamos a retomar y luego vamos a retomar también la parte de los ejercicios donde nos dicen el resultado y nos preguntan por el número de lados. Entonces voy a aclarar aquí la duda de la calculadora que tenía la compañera, creo que era Elena, no me acuerdo. Buenas noches. Sí. Los que ya tienen claro eso y no quieren ver lo de la calculadora se pueden retirar. No sé si Adán tiene alguna pregunta. Sí, profe, gracias. En realidad no es una pregunta, bueno, sí es una pregunta un poco relacionada tal vez al tema o no sé si fuera de contexto, pero yo escuché que algún día de estos hubo algo acerca de la calculadora en algún área. Usted no sabe si eso está grabado por ahí, no sé si me explico, digamos, como que hicieron algo, una explicación de cómo usarla y demás. Y yo como he sido así tan mal estudiante en estos días, de verdad no lo veo, me lo perdí y me gustaría, si está grabado, darle repetición. He estado tratando de repetir o rever las clases que usted ha transmitido, más bien acá las que ya ha subido, para tratar de sacarle provecho, porque no siempre tienen el mejor tiempo y la mejor disposición, ¿verdad? Pero si estuviera eso de la calculadora, creo que me ayudaría mucho a mí y supongo que a algún compañero también. No sé, alguno de los que estuvo en la clase no sabe si quedó grabada. Supongo que sí, porque esa me parece que era del CONET. Déjeme buscar aquí en el WhatsApp. Gracias. Profe, creo que está en un enlace que dejaron en la página principal. Es que yo ni siquiera entré a esa clase, entonces no sé si quedó grabada. Taller, uso de, aquí está, vamos a ver, había un form,
Esperen el canal. Voy a buscarla porque no la encuentro aquí, como fácilmente no la veo. Pero yo creo que eso debe haber quedado ahí, porque como es de Conet, Conet tiene un canal de YouTube. Entonces es muy probable que eso haya quedado ahí en el canal de YouTube de Conet. Entonces, si quiere la buscamos ahí y tal vez la pueda repasar, es importante. Bueno, con lo de la calculadora gris primero, ¿ok? Estábamos haciendo lo siguiente, poníamos fracción, para poner la X es alfa y este paréntesis redondo. Alfa y paréntesis redondo. Vean que todas las letritas o todos los elementos que vengan como en rosado se usa primero presionando la tecla alfa y luego la que yo quiero usar, porque por ejemplo si yo hago alfa y el menos me sale una A. ¿Por qué? Porque aquí en rosadito viene la A. Si hago alfa y la B, entonces me sale una B. Bueno, si hago esta tecla, ¿verdad? Me sale una B. Porque todo lo que venga en rosadillo se usa primero presionando la alfa y luego eso, ¿verdad? Entonces por eso ahí está la X, alfa y el paréntesis redondo. Ahora pongo los paréntesis, vuelvo a poner la X, menos 3, cierro paréntesis, bajo, pongo el 2. Y ahora para poner el igual, vean que el igual viene aquí en rosado, viene donde está la tecla calc. Entonces primero tengo que apretar la tecla alfa y luego el calc. Y aquí nos decían que 35, ¿verdad? Entonces, las calculadoras esta la gris y esta de aquí también, es parecido, solo que las teclas vienen un poquito diferentes, sobre todo la del igual. Vean que yo pondría la fracción, pongo el X, paréntesis, X menos 3, cierro paréntesis, dividido entre 2. El igual se pone aquí, se pone en esta calc que está a la izquierda. Aquí la calc viene a la derecha, es la única diferencia. Y aquí pongo el 30. Si yo le doy igual, me da error. No tengo que presionar igual. Entonces lo que hago es que me devuelvo aquí con la tecla izquierda me devuelvo y entonces vuelvo ahí a la ecuación. Para que la calculadora, estas dos, me resuelvan una ecuación, tengo que apretar primero Shift y luego la tecla que dice Calc, ¿verdad? Porque el Shift se usa para todo lo que viene en doradito. Aquí en dorado dice Solve, o sea, resolver. Solve es resolver ecuaciones, ¿ok? Entonces Shift Solve. Y entonces aquí me dice resolver para 10. Este número yo lo puedo cambiar. Yo lo puedo cambiar por el número que yo quiera. ¿Ok? No me está resolviendo aquí. Nada más me están diciendo. Es que la calculadora, para resolver esto, ella necesita como un número de referencia. Para empezar a hacer unos cálculos. Para comenzar como a aproximar la solución. Entonces necesita un número de referencia. Ella siempre como número de referencia usa el último valor que encontró. Por eso aquí usa un 10, porque fue el último valor que ella encontró. Pero yo ese lo puedo cambiar. Normalmente no lo tenemos que cambiar. En el caso anterior, cuando era un 0, nos dio menos 7, entonces ahí había un errorcillo, entonces yo mejor lo cambio. Pero esto normalmente no lo tenemos que cambiar. Yo nada más ahí donde dice resolver para x igual a 10, le doy igual. Y la respuesta va a ser esta que dice x igual 10. Entonces le doy igual. Y la respuesta es esa que dice x igual 10. Si como en el caso anterior, que yo tenía un 0 aquí, le doy igual y me dice menos 7 no me sirve porque yo estoy buscando número de lados. No hay ningún polígono que tenga menos 7 lados, ¿verdad? Entonces significa que aquí algo me está pasando. Entonces, ¿qué debo hacer en ese caso? Devolverme con la izquierda y le doy Shift Calc y cambio ese número que es el número de referencia que ella usa. Lo pongo por el que se me ocurra. Ojalá un número grande, 36, 35, 50, el número que ustedes quieran. Pero ojalá que no sea ni 0 ni negativo. Y entonces le doy igual y ahora sí, ella me va a dar la respuesta. ¿Ok? No sé si con eso aclaro la duda. Profe, no me dio ese 10, digamos, cuando yo le escribo, ay, no me quiere funcionar, yo le hago toda la fracción, ¿verdad? Y ya cuando llego al 35, digamos, al igual, para que me dé el resultado, no me da el 35 así, me da error, no sé qué le estoy haciendo mal. Ok, cuando usted llega aquí al 35 no le da igual porque le da error, le dice syntax error. Ah, ok, pero entonces el 35 me lo tira él, digamos, al hacer la fracción, a ver, ok, la X, el paréntesis, la X, y le tengo que poner el 35, o él me lo da de una vez el 35. Ah, no, usted tiene que poner el 35, tiene que poner el igual y después el 35. Ajá, y ahí le doy alfa y cal. No, alfa y cal, no, tiene que darle Shift. Entonces después de ahí aquí silencié el micrófono porque había como interferencia.
Chief Calc, no es Alpha Calc, o sea, ya cuando ya montó toda la ecuación, tiene que apretar primero Chief y Calc, y luego le da igual. Ok, con razón, yo estaba haciendo mal eso porque le estaba poniendo Alt y no Shift. Esa fue la cosa. Ok, perfecto. Y voy a terminar aquí con la calculadora esta otra, pero esto es solo para la gente que tiene la calculadora nueva. ¿Quién era? Yo, profe, Xiomara. Ok, vean, en esta calculadora esta viene diferente. Entonces lo que tiene que hacer es apretar la tecla de Home. Y para resolver este problema, esta es bonita porque aquí trae la pantallita aparte bonita. El otro día estaba rabeando y viene... ¿Dónde era? Esto. Aquí es donde... Aquí viene la secuencia... Esto que viene en esta pantallita de abajo es la secuencia de teclas que vamos a apretar. Entonces yo primero aprieto la tecla Home, ¿ok? Primero la tecla Home. Luego me voy a ecuación. Esta resuelve aquí en ecuación. Entonces lo que apreté fue abajo, derecha, derecha. ¿Ok? Esto cómo era que lo borraba. Y ahí aprieto OK. Entonces de esta voy a escoger la que dice Solver. Es como viene como un poquillo más ahí intrincado el asunto, ¿verdad? Pero voy a apretar ahí donde dice Solver, ¿verdad? Y aquí nos dice ingrese la ecuación. Entonces aquí sí voy a escribir exactamente la ecuación igual que como lo hicimos con las otras calculadoras. Solo que esta calculadora viene más fácil porque la X la trae aquí, ¿la ven? Profe, ¿sí? Profe, ¿cómo era? Primero Home. Home. Y después... Busca donde dice ecuación. Aquí, ecuación. Ya. Sí, ya. Ahí le aprieto OK, ¿verdad? Ok. Y busca el que dice Solver. Solver. Ya, aquí abajo. Ok, ahora vea, aquí en esa pantallita de abajo va a ir las teclas que voy presionando. Primero voy a presionar la tecla que dice fracción, ¿verdad? La fracción. Primero la fracción, ¿ok? Luego, esta calculadora ya trae la X directamente, no hay que apretar alfa y eso, no, esta ya trae la X directamente, entonces aprieto la X. Paréntesis izquierdo, X menos 3, ¿verdad? Para ir escribiendo toda la ecuación. Paréntesis derecho, bajo, ven que aquí viene como toda la estructura de las teclas que voy a ir apretando, pongo el 2, derecha, y aquí tengo que escribir el igual. Si ustedes buscan, el igual no es el igual, ve que aquí no ni siquiera viene el igual, sino que aparece X. El igual es este que viene aquí. ¿Cuál X? No X, sino el que viene aquí a la par del paréntesis izquierdo. Sí, ya. Entonces, como viene en doradito, hay que utilizar Shift primero. Shift, paréntesis izquierdo, para que le salga el igual. Ya. Y aparece el 30, y pongo el 35, yo lo escribo el 35, ¿ok? Pongo el 35, Y ahora le doy X. Y le vuelvo a dar X. Bueno, pero aquí, ve como está 0 otra vez, entonces me va a dar la respuesta que no me sirve. Cambiemos ese... Pero me puso error a mí. ¿Qué hice mal? Hice algo mal, seguro. Devuélvase aquí con... ¿Le apretó X 2 veces? No. No. Oye, ¿dónde me devuelvo? Para devolverse, vea, usa esta, que tiene como ya una... me volví aquí. Sí. Vamos a ver. Fíjese que esté bien escrito así, X, paréntesis, X, menos 3, paréntesis, 2, igual 30. Sí. Y ahora, profe, ahí. X. Qué raro, me das ese cinta que error dice. ¿Será que yo soy? Fíjese a ver que esté exactamente así y que el 35 esté después del igual. No, ya. Es que yo creo que viene la rayita. Digamos, la rayita, sí, ok, para que esa rayita no aparezca ahí, sí, ok, vean, la rayita no puede aparecer ahí, a usted le está quedando así, aquí puso el 2, aquí le dio para arriba, aquí a usted le está quedando así, Shift, porque también una compañera me pasó la foto y le está pasando lo mismo. Vean que, bueno, aquí, la rayita está por debajo del igual, eso no puede ser, la rayita no puede estar ni por debajo del igual ni por debajo del 30, ok, eso no puede ser así, véanlo aquí. Para solucionar eso, borro. Y le tengo que hacer con la flecha derecha para que como que el cursor se vuelva completamente grande. Sí, ya. Y entonces ahora sí hago el igual, ¿verdad? En esta calculadora sería Shift y el paréntesis izquierdo. Ven que el igual ya no quedó con la rayita, sino quedó aparte. Sí. Ahora sí, ahí le doy X. Sí, ahora sí, profe, ya. Y cambiemos este 0 porque este 0 no me sirve. O sea, aquí yo debería volverle a dar X y ya está. Pero como dice 0, entonces me va a dar menos 7. No me sirve que me dé menos 7. Pongamos ahí 35 por poner cualquier número. Y le vuelvo a dar, ahora sí, X. Entonces me dice que X es igual a 10. Ven, X es igual a 10. Esa es la respuesta. 35. Está la compañera aquí que me mandó una foto ahí por WhatsApp de la calculadora. Sí, profe. Bueno.
Ya vio. Ya le estaba poniendo atención ahorita a lo que usted estaba viendo, ¿verdad? Es que no lo quería interrumpir hasta que usted terminara de explicar eso, para que viera que no me funcionaba, ¿verdad? Pero ya viendo lo que usted le explica a ella de la rayita, entonces ya lo hice así, pero entonces ahora a mí me da 12 y a ustedes les da 10 y me lo tira 12 de una vez, dice solver for X 12. Ajá. Ok, ahí tiene que darle igual. Después de eso, le tiene que dar Voy a igual. volverlo a hacer, pero Digamos, a usted le dice así. Es que hice algo mal, pero me dio 2. Profe, a mí me dio bien lo que usted me explicó. Ok, vea, a la otra, ok, perfecto. ¿A quién me estaba hablando? Fue Glenda. Vea, aquí lo que usted tiene que hacer es, cuando usted le da Shift Calc, ahí dice solve for X igual 12, a usted le dice 12 aquí, pero es que no ha terminado de calcular. Ahí usted tiene que darle igual. Y entonces ya ahora sí le da la respuesta. La respuesta a la calculadora se la da así. X es igual a tanto, L menos R igual 0. Este L menos R igual 0 es cuando yo ya sé que ya esa es la respuesta. ¿Ok? Entonces que le falta darle igual. Entonces esa ya sería la respuesta final. Entonces me está faltando un toque de procedimiento. Le está faltando nada más darle igual. Después de eso tiene que darle igual. O sea, Shift Calc, ¿verdad? Y le sale eso de resolver para 12. Y ahí al final tiene que darle igual. Ajá, ok, vamos a ver. 35. Ajá, alfa acá. Mira, 12 y le doy igual ahí. Ajá. Ahora sí me salió, profe. Okay. Me estaba faltando entonces. Sí, le faltaba el igual final. Ajá. Sí, me dio igual ahí a ustedes. X igual a L menos R igual a 10, 0. Exactamente. Ok, esa es la respuesta. Ok, Ok, vamos a gracias, seguir profe. practicando eso ahí en clases. Entonces, por el momento, bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Como ahí preguntaron, ¿verdad? Si tienen dudas, ahí podemos ir aclarándolas en WhatsApp. No les puedo dar todas las respuestas, pero ahí vamos. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.